la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno y que Dios sea prosperándolo en todo lo que emprenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando del infierno en nuestros programas pasados. Como decía al inicio de hablar del infierno, la idea es hacer una campaña preventiva contra el infierno. Es decir, que la idea no es asustarlo, la idea es que usted conozca cómo escapar, cómo prevenir de ir a ese lugar de tormento. Es muy terrible saber acerca de este tema, pero es necesario que usted lo conozca para que pueda ver la grandeza, la misericordia, la bondad, la benignidad de nuestro Dios al enviar a Jesús. Hoy vamos a tratar el tema de Jesús, ya que es el único que nos puede evitar ir al infierno. A través de Jesús podemos evitar ir a ese lugar de tormento. Recordemos lo que dice las Escrituras. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros generalmente hablamos de salvación, pero muchas veces no hemos definido qué es salvar. He preguntado a personas y generalmente decimos o hablan de sinónimos de arrebatar o de librar, pero yo quisiera darle una definición a salvar. No importa si es teológicamente hablando o si es en la vida ordinaria. Salvar significa es la acción de evitar algo que ya está establecido, dado o determinado. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, generalmente ya está determinado que esta persona, porque no se conoce ninguna cura contra el cáncer, esta persona indefectiblemente va a morir por esta enfermedad, a menos que haya un milagro de parte de Dios y se evite que esta persona muera de cáncer. Esta persona no se le dice que fue sanada de cáncer, sino que fue salva del cáncer, o sea que no murió por causa del cáncer. Así también el SIDA es otra enfermedad letal que Dios puede obrar y sanar a una persona que tiene SIDA. Yo he orado por personas que han tenido SIDA. Recordemos el caso de la contaminación que hubo en una clínica aquí en Bogotá y varias personas fueron infectadas de SIDA. 2 de ellas me pidieron oración para que yo orara por ellas y Dios intervino y fueron salvas de morir del SIDA, por causa del SIDA. También nosotros encontramos ese término en computación. Si uno no salva el documento, se pierde porque así está establecido. Tiene que guardarlo, bautizarlo para que lo pueda volver a encontrar. También lo decimos, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que ya está establecido que siempre el resultado del pecado será lo mismo, la muerte. O sea, la separación puede ser momentánea, en el caso de la muerte espiritual, podrá ser momentánea, o definitiva, cuando uno muere, cuando no conoció a Jesús y muere, será total, la pérdida será total. Pero Dios dice que envió a su Hijo. Sería bueno preguntarnos, ¿quién es Jesús? En primer lugar, recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es muy importante tener en cuenta que no es solamente Hijo de Dios, sino Hijo de la Virgen María. Estaba profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que cuando Dios le habló a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y la mujer y la serpiente, y también entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hablando que habla enemistad continua entre el bien y el mal. Pero dice que esa simiente no eran muchos, era solo uno. Y la simiente de la mujer, solamente de la mujer, no de un hombre,
porque no habla de que sería engendrado por un hombre, sino que sería la intervención de Dios. Y en el caso de Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado por Dios, conforme a las Escrituras. Más adelante el profeta Isaías dice: y entonces la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa escritura se cumplió y nació Jesús, el hombre Jesús. Un hombre como usted y como yo, pero sin naturaleza pecaminosa y libre de todo pecado. Jesús también, la Biblia dice que es el postrer Adán. Recordemos que por Adán entró el pecado, pero también la vida entró por Jesús. También la condenación entró por Adán, pero también la vida eterna entró por Jesús, un hombre. La Biblia dice acerca de Jesús que Dios lo hizo. En el libro de los Hebreos dice que Dios lo hizo y lo formó. A eso dice las Escrituras. Dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. También dice la Escritura acerca de Jesús que nació en Belén de Judea. Belén significa la casa del pan, por eso es que Jesús se denomina el pan que descendió del cielo. También recordemos que Jesús nace en un pesebre, por esto Jesús también nació, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicho por Juan. Recordemos que también nació en las horas de la noche, y Jesús dice que es el maná que cayó del cielo, el pan que descendió del cielo. Por esta razón el maná caía era de noche y no de día. Bueno, Jesús nació de noche para que se cumplieran en él las Escrituras, todo lo que está profetizado en el libro de los Salmos y por los profetas, y aún en el Pentateuco cuando se habla de Jesús, porque en él se cumplieron las Escrituras. Recordemos también que Jesús dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. O sea que tuvo que aprender a leer, a escribir, era un niño común y corriente, pero sin pecado. También la Escritura acerca de Jesús dice que es el único hombre que ha sido tentado en todo y aún por el enemigo. Dice que ningún hombre ha sido tentado por el enemigo, solamente el Señor. Dice que cuando uno es tentado, diga, es de su propia concupiscencia y es atraído y seducido por ella, de su propio corazón o de su propia naturaleza. Pero dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por eso es que Jesús es el único hombre que ha sido tentado en todo y por el enemigo. Recordemos también que Jesús es el único hombre que ha sido engendrado y concebido en una virgen por la obra del Espíritu Santo, y no habrá otro hombre que tenga semejantes características, aunque era un hombre como usted y como yo, dicho por él mismo. Recordemos el capítulo de la discusión entre los judíos que habían creído en Jesús, pero que no creían lo que él decía. Allí termina diciendo que él es un hombre que os he hablado la verdad. O sea que el mismo Jesús dijo que él simplemente era un hombre. Sabiendo que Jesús es un hombre, así como el pecado entró por un hombre, también la salvación debía entrar por un hombre. Por eso es que habla de Jesucristo el hombre. Recordemos que para que Jesús pudiera también, él venía con una misión especial. Hay gente que dice que vino a liberarnos del pecado, es cierto, pero hay cosas especiales que Jesús no era simplemente enseñarnos y ser un modelo de vida para nosotros. Jesús venía con la misión de salvar al hombre e impedir que el hombre cayese en el infierno. Eso es, Jesús vino para eso. Nosotros estamos colgados en un hilito que se llama la vida, pero porque todos nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, practicamos el pecado y estamos colgados en ese hilito que es muy frágil. Dejamos de respirar 3 o 5 minutos y chao. Así que Jesús vino para impedir, antes que ese hilito se rompa, a impedir que usted y yo cayésemos en el infierno. Jesús vino a impedirlo. Cuando usted cree en él, eso es impedido.
También recordemos que para Jesús podernos salvar necesitaba vivir una vida sin pecado. Jesús anduvo aquí 33 años en completa santidad, rodeado de gente que hacía pecado y cometía pecado cada instante. Es decir, que Jesús se mantuvo libre de pecado. Esas son las primeras cosas que Jesús vino y hizo para salvarnos. Recordemos que Él viene para impedir que el hombre cayese en el infierno, aunque nos enseñó, nos mostró que se podía vivir sin pecar, nos enseñó muchas cosas, pero quiero que usted tenga en cuenta que el propósito de Dios al enviar a Jesús es impedir que el hombre cayese en el infierno. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere no solamente cambiarte tu vida, Dios quiere que seas una nueva criatura a través del hombre Jesús. Jesús vino para que tú pudieras nacer de nuevo. Recordemos lo que dice allá en San Juan 3:14, que dice: así es necesario como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Recordemos que Jesús vino para darnos una nueva oportunidad, para que usted y yo podamos llegar a ser hechos hijos de Dios, como lo dicen las Escrituras. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús vino para hacer de ti no una persona cambiada o transformada, vino para hacer de ti una nueva criatura, un nuevo hombre, para que se cumplan las Escrituras que dice: y aquí que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús vino para hacer de ti un hombre totalmente libre, libre en todos los aspectos. Cuando hablamos de libre, porque Jesús dijo: y el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Vino para que el pecado no pudiera en ti tener más nido. Él vino a quitarte ese corazón de piedra y ese corazón pecaminoso, para darte un corazón nuevo, como dice en el libro de los Salmos o en el libro de Ezequiel. Dios quiere darte a través de Jesús un nuevo corazón. Quiere que tú escapes del infierno y hacerte su hijo. Por eso vamos a orar en este día, agradeciéndole a Dios por Jesús. Padre, te damos gracias por Jesús, por el Hijo de la Virgen María, por el hombre Jesús, el que vino y llevó el castigo de todos nuestros pecados. Señor, gracias porque tú no lo enviaste para que nosotros nos condenaran, sino para que fuéramos salvos y escapásemos de ese lugar de tormento. Gracias a Dios por Jesucristo, que llevó el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga en este día, que la paz del Señor siga con cada uno en el nombre de Jesús, y el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Dios les bendiga y muchas gracias.